Bueno, ustedes recuerdan, en la clase anterior vimos el tema, digo, una muy breve introducción a lo que fue los antecedentes de la historia económica argentina hasta 2001, eh, diferenciada según los patrones de acumulación de capital, el modelo agroexportador, que le dimos poca importancia, y de hecho va a tener poca importancia para el examen, la industrialización sustitutiva, que es relevante desde el punto de vista de lo que vimos en la clase del sector externo y balanza de pagos, de los aportes de Diamant respecto a la dinámica de ciclos de stop and go de crecimiento, ¿sí? De cuello de botella en el sector externo, es decir, de procesos que iban generando restricciones externas a partir de la estructura productiva desequilibrada que tenía la economía argentina, y posteriormente la irrupción de un nuevo patrón de acumulación de capital con la interrupción de la ISI, de la industrialización sustitutiva, cuando se produjo la última dictadura militar en 1976, que impuso un nuevo orden económico basado en la valorización financiera. Yo sé que esta valorización financiera de la cual hablé la clase pasada tiene también sus complejidades, por eso decidí incorporarles un video de una conferencia que creo que hice alrededor, digo, ahora no me acuerdo bien, pero alrededor de 2016, cuando empezó el gobierno de Macri, que justamente vino a reeditar un régimen de acumulación con características similares de especulación financiera, y por eso digo, pasaba a tener relevancia el tema y se hizo una conferencia al respecto. Así que bueno, como es relativamente corta, como se revisan gráficos que a veces aparecen en los textos, me parecía importante, digo, incorporarla desde el punto de vista absolutamente complementario. Digo, esto no es un recurso obligatorio, pero digo, los invito a que la vean y por eso decidí subirla al aula virtual. Bueno, ahí van a poder ver bien, digo, las características generales, la irrupción de la crisis, una crisis que, como hablamos la clase pasada, fue la crisis más grande de la historia argentina, empezó en 1998, terminó en 2002 con una hecatombe fenomenal que tenía que ver con una salida de la crisis sostenida en lo que podemos plantear como una mega devaluación de la moneda argentina, es decir, con una suba muy fuerte del tipo de cambio, ¿sí? Es decir, no era una salida, después de fuertes discusiones que se daban en ese momento en la Argentina, no era una salida que tenía la clase trabajadora como principal conductor, ¿sí?, de una alternativa al régimen de la convertibilidad que se había instaurado en la década del 90, sino que era una salida que básicamente se proponía desde los sectores dominantes. Por eso esta crisis se le dio en definición como una crisis de hegemonía en el interior de los sectores dominantes, porque en los sectores dominantes hubo una ruptura muy fuerte entre lo que es el capital financiero internacional, que plantea la dolarización de la economía, y los grupos económicos locales que planteaban, que buscaban una salida devaluacionista, ¿sí?, que es la que finalmente se impuso. Con Duhalde en 2002 se devaluó muy fuerte la moneda, y ustedes ya deberían tener más o menos en claro, si fueron leyendo la bibliografía y siguiendo las clases, que una devaluación produce inflación cambiaria, ¿sí? Vamos a repasar Diamant. Como produce inflación cambiaria, lo que termina provocando es un fuerte ajuste, una fuerte caída del salario real, ¿sí? Los precios suben más que los salarios. Y por otro lado, también encarece los productos importados y por lo tanto incrementa la competitividad externa de la economía, ¿sí? Por lo tanto, esta era una salida en la cual
los grupos económicos que habían conducido la valorización financiera habían interpretado el agotamiento de ese modelo y habían avanzado hacia un modelo de características distintas, ya que estaba sostenido fundamentalmente en lo que llamamos la economía real, en contraposición de la economía ficticia, ¿sí? La economía real desde el punto de vista de la producción, en contraposición a la economía ficticia, que vendría a ser lo financiero, ¿sí? La economía del dinero, ¿sí? Que no produce nada en términos concretos, en términos tangibles, en términos de una utilidad real para el punto de vista de la producción de la sociedad. Bueno, esto fue efectivamente lo que ocurrió y por lo tanto, por eso yo digo, no fue una salida que salió del germen de la clase trabajadora, sino que fue una salida sostenida principalmente por los sectores dominantes que terminaron profundizando la crisis. Es decir, ya veníamos con un salario real muy bajo, esto lo termina de pulverizar, el desempleo salta a un 20%, la subocupación a otros 20%, es decir, tenemos un 40% en Argentina con problemas de empleo, la pobreza en ese momento se la medía en 50%, como se la mide ahora hubiera sido el 60%. Una economía con una parte muy importante de la sociedad excluida, coyuntural y estructuralmente. Una clase media muy venida a menos. Bueno, todo lo que fue llevando el episodio, el 19-20 de diciembre, los cacerolazos, también las organizaciones piqueteras y de desocupados, cortando calles, rutas. Era un país absolutamente patas para arriba. Lo que lo vivimos, la verdad que me parece que es un momento inolvidable, porque Argentina, por lo menos hasta ahora, no ha vivido algo similar. Y por lo tanto esto me parecía importante plantearlo, porque después, bueno, Duhalde avanza con el proyecto de los grupos económicos. Básicamente, un planteo que propone una salida exportadora, una salida basada en la producción agropecuaria, agroindustrial y de commodities industriales que exporten, ¿sí? No una industria de mercado internista como era la del peronismo clásico, ¿sí? Sino exportadora, es decir, que pueda sostenerse en base a niveles salariales bajos, sea un mercado interno que no sea necesariamente pujante y que tenga la capacidad de absorber la producción local, sino que buena parte de la producción local vaya destinada a los mercados del exterior. Esa era la forma de salir de la histórica, traba al crecimiento que generaron los cuellos de botella en el sector externo. Y es la salida que prácticamente proponen los grupos económicos en Argentina desde el mismo periodo en el cual entró en crisis el modelo agroexportador en la década a fines del 20, principios del 30, y en ese proceso de transición hacia una economía industrial planteaban esta salida, pero se chocaron con una realidad que fue la irrupción del peronismo en Argentina y un intento de construir un mercado interno poderoso y una industria basada o tirada por los salarios crecientes de la clase trabajadora y de los niveles de empleo. El mercado interno de un país depende fundamentalmente de estos dos elementos, del nivel de empleo y del nivel de salarios, ¿sí? Y por lo tanto pasan a ser elementos centrales a la hora de explicar el peronismo, ¿sí? Ese hecho maldito de la economía argentina para la burguesía, para la clase dominante argentina, que tiene que ver
con buscar una coalición de intereses entre ciertos sectores del empresariado, industrial, mercado internista, insisto, y la clase trabajadora. Bueno, esto viene a cuento porque, bueno, Duhalde duró yo creo que un año y unos meses en el gobierno. Después el asesinato de Costecchi y Santillán y algunos tropiezos lo llevaron a llamar a elecciones anticipadamente. Siempre se había presentado como un presidente de transición y asume Néstor Kirchner de la mano de Duhalde, ¿sí? Y para continuar un poco ese legado. De hecho, ustedes van a ver que en el texto el ciclo de gobiernos kirchneristas, que va a durar desde 2003 hasta 2015, es un ciclo de gobierno en el cual uno lo puede dividir en etapas. Una primera etapa que va entre 2003 y 2007, que coincide con la presidencia de Néstor Kirchner, y una segunda etapa que va de 2008 a 2015, que coincide en este caso con la presidencia de Cristina Kirchner. En la primera etapa, la conducción, la hegemonía, por así decirlo, del régimen de acumulación que se venía instaurando, la tenían claramente los grupos económicos. Porque era un gobierno de unidad nacional, ¿sí? Un gobierno de unidad nacional que se enfrentaba ¿a qué? Al capital financiero internacional. Por lo tanto, ¿cuál era una de las principales orientaciones de esta política? La renegociación con quita de la deuda externa, que se había constituido durante la valorización financiera, una renegociación con quita de la deuda, que por supuesto el capital financiero internacional es el representante político y son los principales acreedores para la economía argentina, es decir, los principales que querían perjudicar con la quita era efectivamente a estos grupos de poder internacional, y por otro lado también el congelamiento de las tarifas de los servicios públicos, que estaban en buena medida en manos de sectores del capital extranjero mundial y en muchos casos también asociados a fondos de inversión internacionales, es decir, a esta fracción del capital financiero mundial. Por eso digo de unidad nacional, porque efectivamente los sectores populares que vieron en buena medida, o fueron viendo en realidad a medida que fue avanzando los primeros pasos del gobierno de Kirchner, vieron una alternativa al neoliberalismo en la Argentina y se fueron volcando en su parte mayoritaria a conformar un gobierno de coalición, digo, desde el punto de vista social, basado en los grupos económicos locales y una suerte de alianza o de convergencia en ese gobierno con buena parte del campo popular, de la clase trabajadora. Bueno, en ese gobierno, desde el punto de vista económico, digamos, uno puede ver, digo, Axel Kicillof en un libro lo llamaba la etapa rosa de la economía. Era un periodo en el que todo crecía, en el que todos eran brotes verdes, por decirlo de algún modo, ¿no? Porque efectivamente había caído en la economía argentina en un pozo profundo, la salida de la devaluación generaba un tipo de cambio alto y competitivo que protegía a la economía argentina de los productos importados que se encarecían. Los salarios habían caído a un nivel tan grande que la rentabilidad, la tasa de ganancia de los empresarios había aumentado, ¿sí? Por otro lado, el gobierno de Kirchner fue paulatinamente intentando recuperar el salario real que se había caído, pero había caído un pozo tan grande que esa recuperación iba por debajo de sus niveles, de todavía los niveles bajos que existían en 2001, ¿sí?
pero esa recuperación y sobre todo el aumento del PBI, el aumento de la reactivación económica muy fuerte, iba generando un aumento del empleo, eso también iba potenciando el consumo y el mercado interno. ¿Sí? Estas cuestiones iban generando las condiciones necesarias para una reactivación muy fuerte de la economía argentina y con escasos problemas, ¿sí? Porque en ese contexto la inflación no era alta, había lo que llamamos superávit comercial, ¿sí? No faltaban dólares, había superávit comercial que financiaba los dólares que requería la economía argentina, y esto se daba en un contexto en el cual las exportaciones también eran muy crecientes a raíz de, por un lado, los altos precios internacionales, lo que en términos mediáticos se llamó el viento de cola que tuvo el gobierno kirchnerista, porque el precio de la soja, el precio de distintos productos de exportación de Argentina tendió a crecer en el marco de una burbuja financiera internacional. Al margen, esto lo digo, esto da para conversar largo rato, pero si no no nos va a dar el tiempo de este video. Y se me va a hacer eterno, cosa que yo siempre intenté evitar para no hacer monólogos tan largos. Por eso siempre lo acoteo a videos que no sean superiores a la hora. Bueno, digo, exportaciones crecientes por un lado por eso, por el crecimiento de los precios, pero también porque crecía la demanda mundial, principalmente por el fuerte crecimiento de China y sobre todo un crecimiento de China que estaba basado en buena medida reconstruir su propio mercado interno. El crecimiento de China de varias décadas había sido en base a exportaciones. Hay una decisión de política económica del Estado chino de empezar a hacer crecer el mercado interno y eso fue haciendo crecer los alimentos, la producción de alimentos, el consumo de alimentos en ese país y por ende la producción. Por lo tanto, Argentina empezó a vender bastante fuerte, no solo productos de alimentos terminados, sino también, por ejemplo, la soja que se usa para alimentar a los chanchos que después se comen, bueno, que forma parte de la canasta alimentaria de la sociedad china. Por lo tanto, desde el punto de vista, fíjense, nosotros podemos mirar siempre el PBI desde el punto de vista de los distintos, las distintas estimaciones que se pueden hacer, ¿no? Del Producto Bruto Interno, el método de la demanda agregada o del gasto, que me parece central, consumo, inversión, gasto público, ¿sí? Saldo comercial. A ver, ¿por qué creció la economía? Fuerte en este contexto, y básicamente casi por todos los componentes. Pero probablemente los que más influyeron en el crecimiento de la economía fueron el consumo por el peso económico que tiene, las inversiones, porque en un contexto de consumo alto, la tasa de rentabilidad que había aumentado porque los salarios seguían bajando, aunque crecían, seguían bajando. Y con expectativas favorables, la tasa de inversión aumentó muy significativamente en ese contexto. Por otro lado, las exportaciones y el gasto público también crecieron, pero fíjense que crecieron en menor medida que el resto de los componentes, el consumo y la inversión, aunque las exportaciones también contribuyeron a la expansión en este periodo. Desde el punto de vista del ingreso, es un periodo donde la parte de la ganancia aumenta sobre el salario, por eso el aumento
de la rentabilidad empresaria, pero después el salario se fue acomodando y ganando cada vez más lugar en el reparto de la torta, lo que llega después a fuertes discusiones en el año 2007-2008 que ahora vamos a abordar. Y en última instancia está el punto de vista del valor agregado, ¿no? Y desde el punto de vista del valor agregado del PBI está explicado fundamentalmente por el crecimiento de los sectores productivos, dije antes, ¿no? Por el sector agropecuario e industrial, que son los que principalmente explican el crecimiento de la economía. Las políticas estatales fueron unas políticas expansivas, ¿sí? Sobre todo desde el punto de vista monetario, porque se instauró lo que se llama una tasa de interés real negativa. A ver si me siguen. La tasa de interés de mercado era inferior al crecimiento de los precios y por lo tanto, desde el punto de vista real, desde el punto de vista del poder adquisitivo del dinero, era absolutamente desestimulante invertir en activos financieros porque lo que se obtenían eran pérdidas. Y esto favorecía, por un lado, el consumo y la producción, ¿sí? ¿Por qué favorecía la producción? Porque pasa a ser más rentable el ámbito productivo que el financiero. Y por otro lado, desde el punto de vista del consumo, pasa a ser mucho más interesante consumir que poner en activos financieros el dinero, ya que lo que se obtiene son pérdidas desde el punto de vista de la pelea con los precios, ¿sí? Desde el punto de vista real se obtienen pérdidas. Por lo tanto, lo que se obtiene en este contexto es un periodo de políticas que no solo van a cambiar el ciclo de crecimiento de la economía, siendo bastante expansivas, con eje en lo monetario en la primera etapa, en 2003-2007, después va a haber eje en la expansión del gasto fundamentalmente a partir de 2008. Bueno, a partir de 2008 cambia significativamente el gobierno kirchnerista, de una segunda etapa, que ustedes van a ver que lo que se plantea en el libro como hipótesis es que el gobierno kirchnerista pasa a ser un gobierno de carácter nacional y popular. Es decir, ya no de unidad nacional, sino un gobierno de carácter nacional y popular. Lo que define desde el punto de vista de la teoría sociológica y de la ciencia política a un gobierno nacional y popular no es simplemente el hecho de enfrentarse al imperialismo, como podría haberlo estado haciendo efectivamente cuando renegoció la deuda, cuando se sacó de encima el FMI Néstor Kirchner, cuando le dijeron no al ALCA y lo echaron a Bush con Chávez y Lula en Mar del Plata, digo, para comentar algunos hitos políticos relevantes de la época. Es decir, ya había una dirección en ese sentido, pero lo que define, según De Ípola, a un gobierno nacional y popular es el enfrentamiento a la fracción que ejercía la hegemonía en el patrón de acumulación anterior. ¿Y cuál era la fracción del capital que ejercía la hegemonía en el bloque de acumulación anterior? Efectivamente, como dije antes, los grupos económicos locales, ¿sí? Eran quienes ejercían la hegemonía, quienes dirigían la política económica del gobierno. Y efectivamente eran también los que habían avanzado en la salida de la crisis y los que habían conducido buena parte de la economía en tiempos de presidencia de Néstor Kirchner. Bueno, esto se acaba a partir de 2008. El gobierno kirchnerista empieza un enfrentamiento con los grupos económicos del país y por lo tanto se constituye, desde el punto de vista de la teoría científica, como un gobierno de carácter nacional y popular. Esto se lo ve con varias cuestiones. En primer lugar, en 2008 empieza
un conflicto muy importante con el sector agropecuario, ¿sí? Principalmente con los sectores eh, eh, dominantes del sector agropecuario. Eh, ese conflicto empieza por lo que se llama una famosa resolución que quizás alguno de ustedes recuerda o conoce o escuchó hace poco, de la resolución 125 del Ministerio de Economía, que lo que planteaba es la instauración de retenciones móviles a las exportaciones. Las exportaciones en Argentina tenían retenciones ya en el gobierno de Néstor Kirchner del 35%, es decir, que por cada dólar que exportaba el sector agropecuario, 35% quedaba en las arcas del gobierno. Esto tiene un fundamento desde el punto de vista de la teoría de la renta diferencial de Ricardo, ¿sí? Efectivamente, no hay necesariamente una propiedad privada capitalista de apropiación de esa renta, sino que tiene que ver con el uso originario e indestructible del suelo, y por lo tanto hay una fuerte discusión de quién es el dueño en última instancia de esas fuerzas originarias e indestructibles del suelo, no de la propiedad privada para aprovecharla y explotarla, por supuesto. Digo eso por un lado, y por el otro lado porque el crecimiento de los precios internacionales y un tipo de cambio alto, esto da bastante para explicar, hacía aumentar muy fuerte la rentabilidad del sector agropecuario, muy fuerte, está en los niveles más altos de la historia de los niveles de rentabilidad, y lo que eso provoca es que como estos productos se exportan, después se trasladan a precios locales esos precios, y por lo tanto eso iba provocando un crecimiento de la inflación en Argentina. Es decir, era una medida que tenía fundamento desde el punto de vista de la teoría económica, desde el punto de vista de un contexto económico que facilitaba, y que Argentina hace un esfuerzo, tener un tipo de cambio alto es un esfuerzo muy grande para un país, porque básicamente lo que hace es aumentar la cantidad de pesos que reciben por cada exportación a costa de salarios bajos, ¿sí? Entonces, toda la sociedad hace un esfuerzo para que un sector que tiene alta productividad internacional reciba más rentabilidad, ¿sí? Esto eran, digamos, los fundamentos de incrementar esas retenciones, y de que hayan efectivamente retenciones en la economía argentina. No son confiscatorias como plantean los abogados que defienden el sector agropecuario, porque siguen sosteniendo altos niveles de rentabilidad, muy altos niveles de rentabilidad, el sector agropecuario, a pesar de esas retenciones. Las retenciones móviles lo que hacían era, si sube mucho el precio internacional, suben las retenciones. Si bajan, bajan las retenciones. Eso es lo que planteaba en términos generales el gobierno kirchnerista, que más allá de los errores y demás en la implementación que tuvo, se basaba en estos fundamentos. Eso llevó a un conflicto muy grande. El gobierno terminó perdiendo hubo movilizaciones muy fuertes y demás, pero terminó perdiendo en el Congreso la votación. En realidad la empató, y el que definió fue el vicepresidente de Cristina Fernández de Kirchner. El vicepresidente era Cobos, que fue el que votó en contra, bueno, con su famosa frase de voto no positivo, ¿sí? Y de ese modo se pasó el vicepresidente a la oposición. Bueno, no fue solo eso lo que marca un quiebre en 2008, sino que en 2008 también se produce, por ejemplo, una pelea por la ley de medios, y básicamente lo que fue, llamé una guerra abierta declarada con los grupos mediáticos, Clarín, La Nación, etc. Pero
incluso no se circunscribe solo a eso, sino que los grupos económicos más importantes desde el punto de vista de la dirección política de esa fracción del capital, como es por ejemplo el grupo Techín, como es por ejemplo el grupo Arcor y tantos otros, lo que empezaron a plantear la economía argentina es que había que volver a devaluar. ¿Sí? Volver a devaluar, ¿por qué? Porque los salarios ya habían ido creciendo y habían recuperado el nivel de 2001, es decir, previo a la mega devaluación de 2002. No estamos diciendo que recuperaron el nivel de los años 70, ¿no? Está muy lejos de eso la economía argentina. Pero sí habían recuperado parte de lo perdido y por otro lado el salario respecto al PBI, la masa salarial respecto al PBI, ya se había acomodado, levemente igual se había acomodado, pero a un nivel que empezaron a ver como peligroso o que afectaba la ecuación de rentabilidad necesaria de los sectores dominantes. Por eso, digo, empiezan una batalla muy fuerte en el gobierno por una devaluación de la moneda y el gobierno se opone a una devaluación que por supuesto iba a traer como efecto una crisis y una caída de los salarios. El gobierno de Cristina, obviamente un gobierno kirchnerista, pero digo, en tiempos de presidencia de Cristina Fernández, se opone a eso, confronta con esa política de gobierno que básicamente buscaba sostener esa salida exportadora que yo hablé antes. ¿Y bajo qué argumentos se oponía? No solo bajo los argumentos de no afectar a la clase trabajadora, sino también de que a nivel mundial se había producido una crisis mundial de proporciones muy significativas, la crisis mundial más grande que tuvo la historia del capitalismo después de la década de los años 30, así de la crisis de los 30, la Gran Depresión. Entonces el capitalismo tuvo dos grandes crisis, la de los años 30 y la de 2008, fíjense lo significativo que fue esta crisis. Y por lo tanto, con una visión bastante keynesiana, plantearon que en el marco de una crisis mundial había que actuar con políticas anticíclicas muy fuertes, con políticas expansivas del Estado, que en lugar de profundizar la crisis mundial, los efectos de la crisis mundial en el país, tiendan a contrarrestarlos, a mitigarlos y a salir para adelante. Eso fue efectivamente lo que hicieron, no devaluaron la moneda, sino que lo que hicieron fue sostener tasas de interés reales negativas y aumentar muy fuerte el gasto público, alentar las paritarias y las discusiones salariales y generar un escenario de crecimiento de los salarios reales a tal punto que todos los gobiernos, todos los años del gobierno kirchnerista, desde 2003 hasta 2015, con la única excepción de 2014, el salario real aumentó, ¿sí? En todos los años. También se sostenía en todos los años una reducción de la tasa de desocupación en el país, a tal punto que llegó al orden del 6% en 2015, una tasa de desempleo relativamente baja. Por supuesto, el nivel de empleo que se generaba o que existe estructuralmente en la economía argentina es un nivel de empleo relativamente precario, ¿sí? Es otra discusión esto, ¿no? Pero ciertamente había habido un progreso muy fuerte respecto a lo que había heredado el gobierno kirchnerista. El salario real había aumentado, la tasa de pobreza y de indigencia bajó significativamente. ¿Sí? Muchos hablan de la pobreza que deja el kirchnerismo, pero en realidad el kirchnerismo recibe, depende cómo se la calcule, un 50 o un 60% de pobreza y deja, respectivamente, depende cómo se la calcule, deja un 20% de pobreza, es decir, que la reduce 30 puntos de 50 a 20, o un 30% de pobreza bajándola de 60 a 30, es decir, reduce 30 puntos el nivel de pobreza que recibió en mayo de 2003, digo bien.
Este, y esto tiene que ver con esto, ¿no? Con esta fuerte confrontación que llevó a sostener el nivel de crecimiento, algún nivel de crecimiento de la economía. Ahora, esto no está para nada exento de problemas y yo me quiero detener en esos problemas que trajo aparejado, por un lado, la crisis mundial, que por supuesto la crisis mundial provoca una reducción muy fuerte de las exportaciones. ¿Sí? Mirado desde el punto de vista de la demanda agregada del PBI, reduce muy fuerte las exportaciones. Cuando venían creciendo en el siglo anterior. Digo, eso por un lado. Por otro lado, a nivel de la economía doméstica, el enfrentamiento del gobierno por sostener el crecimiento de los salarios y de los ingresos en general del país, en un escenario en que los sectores dominantes planteaban lo contrario, la devaluación, terminó generando lo que se llama en la economía una intensificación de la puja distributiva. ¿Sí? ¿A qué me refiero con la puja distributiva? A la permanente pelea entre, en las paritarias o en cualquier orden de discusión salarial, de aumentar los salarios y la traslación luego de esos acuerdos a los precios. ¿Sí? Esa guerra de salarios y precios, porque se apropia una mayor parte de la torta, terminó provocando una dinámica inflacionaria en la economía argentina. Esa dinámica inflacionaria, como no se devaluaba significativamente la moneda, lo que terminó provocando es una reducción del tipo de cambio real. ¿Sí? Lo que nosotros hablamos en la clase de tipo de cambio del sector externo, de apreciación cambiaria. ¿Sí? Se apreció la moneda y por ende cada vez los productos importados eran más baratos. ¿Sí? Y eso terminó mermando, erosionando la competitividad externa que tenía la economía argentina. ¿Sí? Entonces, fíjense, por una situación, esto es un efecto no deseado, ¿no? De una salida que intentó el gobierno mercado internista de alentar el consumo, lo hace también, por supuesto, con políticas estatales muy fuertes. Una de las más relevantes tiene que ver con estatizar el sistema jubilatorio. La estatización del sistema jubilatorio permite una masa de recursos, o sea, la administración de una masa de recursos muy por parte del Estado, y ahí es cuando lanza la asignación universal por hijo, moratoria jubilatoria, distintos incorporaciones de jubilados que no recibían las jubilaciones hasta entonces, la movilidad jubilatoria, es decir, que se indexe por un sistema de salarios y recaudación los haberes jubilatorios, etcétera, digamos, diversos mecanismos que van generando políticas expansivas desde el punto de vista del gasto público. ¿Sí? Tenemos por un lado, para ordenar, un crecimiento del mercado interno muy fuerte, es decir, desde el punto de vista de la demanda agregada, un incremento muy fuerte del consumo privado, un aumento muy fuerte del gasto público, que tiende a alentar el ciclo económico, exportaciones que vienen cayendo, ¿sí? Importaciones que se tienden a abaratar por la apreciación del tipo de cambio. Y en ese contexto, cualquier keynesiano hubiera esperado un aumento de la inversión. Ahora, las grandes empresas, ¿sí? Principalmente, pero también, como rectoras de un comportamiento general del capital, tendieron a ajustar más por precio que por cantidad los incrementos de la demanda. ¿Qué quiero decir con esto?
que en lugar de responder a un crecimiento del consumo y la demanda vía inversiones, vía un incremento fuerte de la inversión, principalmente en el sector industrial, en el sector de hidrocarburos, en el sector vinculado a lo que efectivamente debería conducir la oferta agregada de la economía en ese periodo, en realidad terminó aprovechando el incremento de la demanda para subir precios. Y en parte, buena parte de la demanda insatisfecha se terminaba, se terminaba respondiendo con, o abasteciendo, mejor dicho, con importaciones. ¿Sí? Estoy poniendo en juego los elementos de la demanda agregada. Es decir, el componente de la inversión dejó de ser un comportamiento dinámico y el consumo y la demanda en general, vía consumo y gasto público, crecían desacoplados del crecimiento de la inversión y de la oferta. Por lo tanto, lo que se tendió a producir es una crisis de restricción externa. ¿Sí? Es una crisis de restricción externa. Con efectos, con causas distintas a las que existían previamente. Digo distintas ¿por qué? Porque el incremento del consumo no fue acompañado con un incremento de la inversión y del crecimiento de la sustitución de importaciones y del crecimiento de la industria en general. Por lo tanto, terminó acotando muy fuerte las posibilidades de sostenibilidad de el régimen económico. Entonces, una de las falencias principales estuvo en la inversión, y eso es cierto, es así. Ustedes pueden ver en el texto que yo les di para esta clase que dos de los elementos principales que explican la restricción externa en este periodo tienen que ver con la crisis energética, por un lado, es decir, con la falta de inversión en el sector energético, que termina haciendo que aumenten las importaciones de gas en el país. Por otro lado, con el tipo de crecimiento industrial, un crecimiento industrial que estaba liderado por el sector de Tierra del Fuego, ¿sí? de los bienes electrónicos que se producen en Tierra del Fuego y el sector automotriz, y dos sectores que son prácticamente enclaves importadores, que son ensambladurías que tienen poca integración vertical en el país y por lo tanto importan casi todos los insumos, casi todas las partes que después arman en sus establecimientos productivos. Por eso digo, a Tierra del Fuego se le dio a llamar la tecnología del destornillador, porque lo único que hacía era atornillar las partes que venían del exterior. El crecimiento, digo, de estos sectores, del sector automotriz y de Tierra del Fuego, su crecimiento impulsado por el lado del consumo, ¿sí? Termina generando un aumento de las importaciones, porque son prácticamente muy demandantes de divisas por las importaciones, mucho más de lo que eran las industrias que paulatinamente iban sustituyendo importaciones del periodo de la ISI, ¿sí? Del periodo 30-1976 que describía Diamant. Digo, eso por un lado. Y por el otro, digo, ahí, a ver, en eso se esconde efectivamente la falta de inversión. La falta de inversión para avanzar en el proceso de sustitución de importaciones. Por otro lado, la falta de inversión termina mostrando, termina generando, que buena parte de las ganancias que eran importantes, que tenían sobre todo las grandes empresas en Argentina y fundamentalmente las grandes empresas industriales y energéticas en Argentina, la destinen
la fuguen al exterior. ¿Sí? Y este es un problema nuevo, que no estaba presente en el periodo de la industrialización por sustitución de importaciones. Las ganancias que tenían los empresarios que no lo volcaban a la inversión, lo fugaban al exterior. ¿Sí? Era una fuga de capitales que es distinta a la de la valorización financiera, pero que tiene su fundamento en las ganancias productivas, no en la especulación financiera, sino en las ganancias productivas que en lugar de volcarse a la inversión en un escenario de alto consumo y rentabilidad y por lo tanto donde los factores que determinan la inversión eran importantes, en realidad en lugar de volcarse ahí se terminaban fugando al exterior y cuando se fugan al exterior esos son dólares que se van de la economía argentina. Por lo tanto acá la restricción externa viene por las importaciones en base a lo que hablamos antes y también de la fuga de capitales. ¿Sí? Esto termina generando un cuello de botella muy fuerte en la economía argentina, fundamentalmente a partir de 2012, y que genera el estancamiento del Producto Bruto y que en términos generales nosotros podemos decir el periodo 2008-2015 es un periodo de desaceleración del nivel de actividad. ¿Sí? De la etapa rosa de alto crecimiento de tasas chinas pasamos a tasas de crecimiento bajas, sobre todo a partir de 2012. Bueno, creo que ahí estaríamos más o menos en las cuestiones más importantes. Ustedes van a ver en el texto que los que principalmente explican la baja inversión tiene que ver con las grandes empresas en Argentina, que son los que principalmente explican también la fuga de capitales. Y en esas condiciones, digo, resulta interesante tener en cuenta que no es una crisis de simplemente estructura productiva desequilibrada, sino es una crisis de subinversión, de falta de inversión, cuando había recursos externos, había ahorro interno para hacer más compatible la oferta con ese incremento de la demanda. Ahora, ¿qué pasó para que eso no ocurra? Bueno, lo que pasó por un lado fue la estrategia de los sectores dominantes, las grandes empresas en Argentina, esta lucha por dirigir seguramente la hegemonía política, pero por otro lado también y fundamentalmente me parece la falta de una política industrial fuerte del gobierno para ser compatible justamente en lo que fue muy exitoso, que fue en aumentar la distribución del ingreso, en aumentar los niveles de salario y de empleo, en el mercado interno, hacer compatible eso con la producción local. Ahí faltó estrategia productiva, faltó políticas industriales más fuertes que garanticen la sostenibilidad y sobre todo la instauración definitiva de un régimen de acumulación basado en la industrialización y en la economía real en general. Bueno, esa es la principal crítica, digamos, que me parece más interesante, que se puede plantear al gobierno de 2003-2015. Pero lo que vino después no fue un gobierno, digo, el gobierno de Macri no fue un gobierno que buscó, que tenía ese diagnóstico y que buscó en base a ese diagnóstico implantar en la economía argentina una política industrial y productiva fuerte, ¿no? Una política que termine solucionando estos problemas estructurales del país, sino que por el contrario, en manos del capital financiero internacional, lo que propuso fue una reedición de la valorización financiera del periodo 1976-2001 bajo una nueva modalidad, principalmente digo bajo la conducción del capital financiero internacional, no de los grupos económicos locales que condujeron este proceso, una valorización financiera que se sostenía de vuelta en la deuda y la fuga de capitales, pero tenía algo distinto que la anterior.
La anterior se basaba fundamentalmente en las tasas de interés, en el diferencial, recuerdan, a ver si intento bueno, pueden revisarlo además con el video que yo les adjunto de la conferencia, pero digo, se basaban en una tasa de interés baja a nivel internacional y una tasa de interés alta en la economía argentina. Ese diferencial de tasas generaba una especulación financiera, una bicicleta que provocaba ganancias importantes en dólares que después fugaban al exterior. ¿Sí? Las empresas locales, las grandes empresas tomaban deuda al exterior, créditos que entraban en la economía argentina a tasas bajas, lo colocaban en el circuito financiero, sacaban por el diferencial de tasas una rentabilidad y luego lo fugaban al exterior. Bueno, en el gobierno de Macri no ocurrió eso, sino que lo que ocurrió es que en Argentina había altas tasas de interés, muy altas tasas de interés, respecto a lo que variaba el tipo de cambio. ¿Sí? Por lo tanto, siempre se garantizaba que la rentabilidad en dólares de las colocaciones en activos financieros, fundamentalmente las letras y títulos que emitía el gobierno nacional, fueran superiores, esas tasas de interés fueran superiores, supónganse, ¿no? Han tenido tasas de interés de 30%, han tenido de 40%, han llegado a 60%, siempre tenía que ser superior a lo que variaba el tipo de cambio. ¿Sí? Porque lo que variaba el tipo de cambio era lo que fundamentalmente termina repercutiendo en la cantidad de pesos que se traducían en dólares. ¿Qué quiere decir con esta? La tasa de interés es en pesos, por lo tanto, supónganse que nosotros ponemos en el banco en la letra, en las LEVAC que emite el gobierno, que emitía el Banco Central durante el gobierno de Macri, o luego en determinados plazos fijos y depósitos y títulos y bueno, lo que sea, de activos financieros que aparecían como la oferta de especulación de este gobierno. Se lo ponía, supóngase que esa tasa de interés era de, como dije antes, de 40%. Nosotros ponemos 100, recibimos 140, ¿sí? Eso es 40% de tasa de interés. Si el tipo de cambio estaba, supónganse, ¿no? Voy a decir algo, X. Estaba en 20, ¿sí? Y pasa, estaba 20 pesos un dólar, y pasa a 30 pesos un dólar, lo que pasa es que el tipo de cambio aumenta 50%. Si el tipo de cambio aumenta 50%, aumenta más que el 40% de esa tasa de interés. Si aumenta más, en realidad vamos a obtener menos dólares que lo que teníamos antes, por esos 100 pesos. ¿Sí? Hagan las respectivas cuentas. Si aumenta, es lo mismo que lo que antes veíamos de los salarios reales o la tasa de interés real, ¿sí? Esto desde el punto de vista del dólar, ¿sí? Tenía que variar el dólar menos de lo que variaba el interés, ¿sí? Entonces lo que en realidad, para garantizar ganancias en dólares, lo que siempre logró o implementó el gobierno de Macri es que las tasas de interés fueran superiores a lo que variaba el tipo de cambio. Y por lo tanto garantizaba ganancias en dólares, sin importar los créditos del exterior. ¿Sí? No es que las grandes empresas buscaban crédito del exterior y lo tenían en Argentina y hacían esto, sino que en realidad la bicicleta era con los recursos internos, sin tomar deuda del exterior, con el ahorro interno, volcarlo a la bicicleta financiera que generaba esto, sacarlos al exterior, fugando los capitales, siempre y cuando, como se garantizaba, la tasa de interés fuera superior a la variación del tipo de cambio. Por lo tanto, era un régimen de especulación financiera con fuga. Pero la deuda ocupaba un lugar importante. ¿En qué sentido? Que la deuda era deuda del sector público y del Banco Central. Era deuda del sector público, que la tomaba por un lado para sostener las altas tasas de interés y por otro lado para dar los dólares
para la fuga de capitales. ¿Sí? Es levemente distinto, es una nueva modalidad de la fuga y levemente distinta a la anterior, pero se dio en un contexto en el que fue tan fuerte esa especulación financiera que el nivel de endeudamiento del Estado fue inédito en términos de la historia de la Argentina. Fue más alto que cualquier momento, que el de la dictadura, que el de los 90, el endeudamiento más alto. Y eso es lo que fue llevando al colapso de el gobierno de Macri en 2018, cuando después termina estallando por los aires el tipo de cambio. Se va a un crédito magnífico con el FMI para sostener algo que termina de vuelta explotando en 2019 con otra nueva devaluación y la crisis final del gobierno de Macri. ¿Cuál era el diagnóstico del gobierno de Macri? El diagnóstico del gobierno de Macri, cuando lo recibe en 2015, además de favorecer la especulación financiera y el endeudamiento, era que los problemas que había en la economía argentina eran problemas, o sea, este desacople entre la oferta y la demanda, tenía que ver con, piensen en la síntesis neo-keynesiana, ¿no? ¿Sí? Tenían que ver con una sobreexpansión de la demanda, ¿sí? Una sobreexpansión del consumo, que había generado un proceso de inflación y de desequilibrio en la economía argentina. Lo que había que hacer era un ajuste muy fuerte del gasto público, del nivel de salarios, y había que aumentar muy fuerte la tasa de interés. ¿Sí? Este es el paquete que trae el gobierno de Macri porque tenía una concepción neoclásica, neoliberal neoclásica, desde el punto de vista de la economía. ¿Sí? Por eso el ajuste, por eso el aumento de la tasa de interés, y por eso también, digo, porque era el sector social que impulsaba esto y que lo terminaba sosteniendo, su base social terminó siendo efectivamente el capital financiero internacional. Más aún cuando genera ese espectacular endeudamiento con el Fondo Monetario, que es el principal referente político del capital financiero mundial. ¿Sí? En 2008 toma directamente las riendas de la política económica, se pasa de lo que se llamó, o lo que llamó el gobierno de Macri, el gradualismo desde el punto de vista del ajuste, a un ajuste muy superior, que termina profundizando la crisis económica a los niveles que ya todos ustedes conocen. Es decir, Macri recibe una economía con problemas de falta de dólares por problemas de inversión y termina generando 500.000 problemas. ¿Por qué? Profundiza aún más los problemas de dólares por el sobreendeudamiento, una crisis de deuda fenomenal, por un lado. El PBI cae 4% de punta a punta, es decir, la economía profundiza su caída, sobre todo por la industria y los sectores productivos. Aumenta el desempleo, lo recibió en 6, lo deja en 10. Reduce el salario real, alrededor de 15 puntos. Aumenta la pobreza, que la lleva como la empezó a medir el gobierno de Macri, la lleva de 30 que había dejado el gobierno kirchnerista a 35. Bueno, y uno podría seguir enumerando indicadores, pero lo cierto es que los problemas se multiplicaron, la inversión cayó aún más, y esto es lo que recibe ahora el nuevo gobierno, ¿no? El del gobierno de Frente de Todos vuelve a reeditar un gobierno de unidad nacional, ¿sí? Vuelve a reeditar algo parecido a lo de Duhalde y el primer gobierno kirchnerista, un gobierno de coalición entre los grupos económicos y buena parte mayoritaria de la clase trabajadora y de los sectores populares,
aparentemente buscaban una salida exportadora nuevamente, ¿sí? De una industrialización acotada y exportadora, pero de nuevo lamentablemente, de nuevo no, digo, por un hecho inédito e inesperado, se topan con una pandemia mundial, con la cuarentena, que lleva a una situación de catástrofe desde el punto de vista económico. Probablemente estemos transitando este año en la crisis más grande de la historia del país, más grande que 2002. Y si ustedes quieren profundizar en eso, que no es tema de examen y no es tema del curso propiamente dicho, les recomiendo que entren al Centro de Investigación Cifra, Centro Cifra, pueden ponerlo así en Google y yo creo que aparece. Creo que si no me equivoco más, es centrocifra.org.ar, y ahí hay un documento de trabajo que habla de los impactos del coronavirus en la economía argentina, que es recomendable para analizar todo esto, ¿no? La crisis en la que estamos inmersos. De todos modos, esto es absolutamente un dato de color. Bueno, por favor, nuevamente, como siempre, lean los textos, más aún que estamos a una semana del examen.